El teatro en Chile, a don Antonio Alcalá Galiano y Miranda. Primera, 5 de noviembre de 1888. Querido primo, sin terminar han quedado las cartas que empecé a escribirte sobre la vida de don José Joaquín de Mora, escrita por don Miguel Luis Amunátegui. Yo no desisto, sin embargo, de terminar y completar lo que deseo decir sobre Mora. Entretanto, me has enviado otro libro, obra también póstuma de Amunátegui, cuyo interés más general me atrae. Voy, pues, dejando para más tarde el continuar hablando de Mora, a hablar hoy sobre el nuevo libro. Su modestísimo título no da idea de su grande importancia. Se titula Las primeras representaciones dramáticas en Chile, pero es, en realidad, una historia completa de la literatura y del arte dramático en aquel país, desde los primeros tiempos después del descubrimiento y la conquista hasta el día de hoy. Dice el mismo Amunátegui: Chile es un fragmento de España transportado al Pacífico por ese aluvión llamado la conquista de América. La historia literaria de Chile forma, pues, parte de nuestra historia literaria. El libro de Amunátegui, además, no es de mera literatura, está lleno de anécdotas, pinta las costumbres, la cultura, las diversiones públicas, la vida de los chilenos, y por todo esto debe interesarnos doblemente. Si yo no logro que interese, extractando aquí algo de su contenido, culpa será de lo desmañado del extracto, y tal vez asimismo de la profunda humildad que abate en el día el espíritu de los españoles, sobre todo de los españoles más elegantes. Se les ha metido en la cabeza que en España todo es malo ahora, de donde nace la sospecha de que todo fue malo en las edades pasadas. Nada es bueno sino lo de París, y entre todas las cosas buenas en París y malas en España, nada es allí mejor y aquí peor que el teatro, actores y autores. Y si actores y autores son malos en España, no es de presumir que en Chile, prolongación de España en esto de literatura y de arte, sean buenos tampoco. Aunque sea empezar por lo secundario, voy a empezar hablando de los actores. Estos españoles elegantes a que he aludido, y que todo lo censuran, rara vez se dignan escribir para el público, pero sus opiniones desdeñosas se propagan en las tertulias, y en un país como el nuestro, donde se lee poquísimo y donde se habla mucho y se oye, más que se lee, las murmuraciones de viva voz tienen acaso más eco que lo que nosotros, los que escribimos para el público, ponemos en letras de molde. Además, los que escribimos para el público, a fuerza de hipérboles encomiásticas, hemos perdido crédito y autoridad, y se nos hace menos caso que a la lluvia quien oye llover. Y sin embargo, ya es difícil dejar de ser magníficos en el encomio. Cuando queremos ser razonables, ofendemos a los encomiados. Llamar distinguido a un literato equivale hoy a llamarle adocenado o de 3 al cuarto, y llamar simpática a una señorita equivale a llamarla fea y tonta. Para remediar tanto mal importa restablecer el primitivo sentido de los vocablos, y que toda alabanza valga lo que debe valer. Importa asimismo no disimular los defectos, y aún reconocer algunos de los fundamentos y razones en que se apoyan los que denigran. Convengamos en que los actores de París son excelentes, pero convengamos también en que muchas de sus excelencias nacen de que son ellos de París, y como los de Madrid no son de París, es equitativo perdonarles la falta de esas excelencias que en ser de París estriban. En España dicen, y acaso con razón, no hay actores para eso que llaman, creo, la alta comedia, en que figuran personajes de la high life. Pero por desgracia, todo es exótico en esa high life. ¿Cómo ha de aprenderlo e imitarlo el actor o la actriz que no ha salido de España? ¿Dónde están los amartelados lores ingleses, los ricos americanos, los rusos tiernos y muníficos que adiestran con su trato a nuestras actrices en todos los primores del buen tono, y que les abran el camino de las joyerías y de los talleres de los modistos, inspirados y costosos? La actriz española, hablo en general, solo conoce todo esto de oídas, no lo ha vivido. Tal vez la actriz española, al pasar de su casa a las tablas, pasa del mundo real a un mundo fantástico, mientras la actriz francesa sigue en su elemento. Otro defecto de que son acusadas nuestras actrices
es más verdadero aún y tiene menos excusa. El del continuo lloriqueo o gimoteo, del sollozo incesante, de lo que con voz familiar se llama hipido. Depende esto de gran fuerza de imaginación y de cierta presencia estética. Figurémonos un drama en 5 actos. Durante los 4 primeros, la heroína es dichosa en amores, en bienes de fortuna, en todo. Pero en el último ocurre la catástrofe, y tiene la heroína que arrojarse por un tajo, o que morir envenenada, o que parar en las recogidas o en el manicomio. Como en realidad la heroína no hubiera presentido ni sabido nada de lo que le iba a suceder, lo natural es que hubiese estado más alegre que unas castañuelas durante los 4 primeros actos, pero en la ficción, como la actriz ha leído el drama y sabe en qué va a parar todo aquello, lo llora sin poderlo remediar y lo lamenta mucho desde el principio. De esto es menester corregirse, olvidando el actor y la actriz, al salir a la escena, el tremendo fin que les aguarda. Otro defecto tienen por lo común nuestros actores, contra el cual se pone el grito en el cielo. Cantan los versos demasiado y se entusiasman tanto cantándolos que, según aseguran los detractores, parecen energúmenos y rompen o descomponen los tímpanos del auditorio. Además, como no hay garganta, aunque sea de bronce, que resista a tan desaforados aullidos, él o la que los da se enronquece y se diría que va a ahogarse, fatigándose con la carraspera e infundiendo en el público el cansancio y el dolor que se apoderan de los órganos respiratorios. Únase a este disgusto el de la monotonía, porque la música o melopeya con que el actor o la actriz canta los versos es siempre la misma, y hay quien supone que no se puede aguantar al cabo de un rato. Muchas de estas observaciones son justas, y no he de negar yo que conviene corregirse de los defectos que delatan. Con lo que no me conformo es con que los actores franceses no tengan semejantes defectos y aún peores. También ellos gastan tonillo para recitar los versos, tonillo 1000 veces más inaguantable por lo monótono. ¿Cómo comparar el martilleo de los alejandrinos pareados, en una lengua sin prosodia, con la variedad de acentos y cesuras que hay en el endecasílabo español, por ejemplo? Si no fuera porque todo lo de París nos hechiza, ¿qué oídos españoles habrían de sufrir un drama francés todo en verso? Por fortuna, se dice, los dramas franceses están hoy casi siempre en prosa, contra la cual nada he de decir, a fin de no entrar en la cuestión de si se debe o no desecharse el verso, porque en francés se ha cansado, sobre todo a la larga. Pero añaden algunos, y yo me pasmo de oírlo, que no importa que haya verso, con tal de que suene como prosa y parezca prosa cuando se recita. La verdad, no entiendo qué propósito ha de tener una dificultad vencida si no ha de nacer de ella defecto sensible. Si al espectador inocente y profano se le podrá decir al salir del teatro, pues mire usted, eso que ha oído, y que le ha parecido prosa tan natural y tan llana, es verso todo. Lo que sí confieso es que los actores franceses no chillan ni se desgañitan como los nuestros, economizan más el resuello y el empuje de los pulmones. Pero en cambio, tienen el subrayado o la letra bastardilla, que lo que es a mí me encocora mucho más. Un actor o una actriz de Francia, de pretensiones y de fuste, no se contenta con aprender bien su papel y declamarle con el sentido, y con el accionar el gesto y la expresión convenientes, realzando así su papel y completándolo. No, señor. Ha de crear un papel, y por culpa de la perversa y soberbia aspiración que denota la frase, tan contraria a la piadosa sentencia de Quevedo de que el crear es un oficio que sólo le sabe Dios con su poder infinito, apenas queda palabra del papel que el actor no subraye, procurando poner en ellas ideas y sentimientos que no se le ocurrieron al poeta al escribir la obra. Yo había entendido siempre que el verdadero productor o inventor de los personajes de un drama es el poeta que lo escribe, y que el actor lo que hace es interpretar fiel y hábilmente la invención o producción del poeta, presentándola de bulto, viva y animada. Hacer esto bien es grande arte y muy rara, y laudable habilidad, pero en lo de crear el papel, o hay filfa, o se da ocasión a la más monstruosa discordancia. Si el actor recita y acciona interpretando bien la mente del poeta, hará algo de sublime, de estupendo, de todo lo que se quiera, pero no creará el papel. Y si para crearlo va torciendo las palabras que repite de memoria,
dándoles distinto valer y significado a fuerza de subrayar, o también con los adornos mímicos que les pone, tal vez resultará que el personaje así representado sea fenómeno inaudito, caso teratológico, ser doble. Uno, según el sencillo valor gramatical de lo que dice, y otro, según las sublíneas del actor y sus ademanes y muecas. Infiero yo de esta larga digresión, o mejor diré preámbulo, que todo el mundo es Popayán, que no es oro todo lo que reluce, y que tanto aquí como en París el arte es difícil, los aciertos son raros, lo malo abunda y lo bueno escasea. Sobre los autores, o sea, sobre la literatura dramática de España, diré menos aún. Me parece tan evidente mi propia opinión y tan infundada la contraria, que ésta no merece que se refute. No son muchas las naciones del mundo que han tenido o tienen un gran teatro, y entre estas naciones figuran como las primeras Grecia en lo antiguo y en las modernas edades España e Inglaterra. Concedamos que Francia tiene también un gran teatro, pero no le sobrepongamos al nuestro. No se ha agotado el filón de la dramática española. Todavía podemos contraponer los dramas de Echegaray a los de Sardú, y los sainetes de Ricardo de la Vega y de otros a los más chistosos vaudevilles. Con este concepto elevado de nuestro teatro, ya se puede prestar atención y mirar sin desdén al teatro de Chile, que es retoño del nuestro. Como el señor Amunátegui cree también que es retoño del teatro español, el teatro chileno, lejos de suprimir, ensalza el árbol de que ha brotado el retoño, y celebra su hermosura, fecundidad, constante florecimiento y lozanía. Para él, Lope y Calderón, gigantes de inmensa fama, han legado a la posteridad obras maestras, cuya excelencia se ha proclamado por la humanidad entera sin protesta ni discrepancia alguna. Tirso de Molina, Alarcón, Moreto y otros son capitanes capaces de igualar y aun de superar a sus jefes en tal cual ocasión. Esta savia poderosa, añade, no se ha agotado con el transcurso del tiempo. Luego celebra a Martínez de la Rosa, a Bretón, al Duque de Rivas, a López de Ayala, a Gil y Zárate, a García Gutiérrez, a Hartzenbusch y a Zorrilla. De Tamayo dice que ha compuesto dramas que han dado la vuelta al mundo, que han sido traducidos en todo idioma y que han sido representados en todo país. Y en elogio de Echegaray le llama obrero poderoso del arte, que en medio de demasiados horrores y de muchas inverosimilitudes, concibe escenas magníficas y pensamientos espléndidos, sin perjuicio de haber dado a luz dos obras muy notables, Locura o Santidad y El Gran Galeoto. Proclamando así el señor Amunátegui la fecunda y perenne vida del teatro español, lo que extraña y deplora es que aún sea tan pobre el chileno. ¿Cuál es la razón, exclama, de que nosotros no hayamos sido movidos por igual impulso? ¿De qué depende que andemos rezagados en ese camino, a cuyo término se divisa la gloria? En mi sentir, es obvia la razón de este atraso. El teatro llega después de otros géneros poéticos. En la plena madurez de la literatura nacional, y Chile, como nación independiente, cuenta pocos años de vida. No debe inferirse, por tanto, que la literatura chilena no será rica en obras dramáticas, porque ya no lo ha sido. El conocimiento de lo que Chile ha hecho hasta ahora, aunque sea poco, es interesante, y voy a dar de ello una idea, recorriendo a largos pasos el extenso campo que el señor Amunátegui recorre. Apenas había pasado un siglo desde el descubrimiento y la conquista, a mediados del XVI, ya en Chile se representaban comedias. No había teatros, y las representaciones se hacían en los cementerios, en las fiestas religiosas y en los conventos de monjas y frailes. Claro está que tales comedias se procuraba que fuesen a lo divino, de vidas de santos y de otros asuntos devotos. El obispo de Santiago era a la sazón, por los años de 1657, un varón piadosísimo, aunque tolerante y alegre, de aquella santa alegría que se regula por la utrapelia cristiana. Don Fray Gaspar de Villarroel gustaba muchísimo de las comedias y hacía sabia y elocuentemente su defensa. Para ello se valía de un medio ingenioso. Suponía que los padres y doctores de la Iglesia han anatematizado el teatro porque en lo antiguo eran los dramas tan lascivos, tan deshonestos y tan indecentemente representados
que fue menester que los santos armasen contra ellos todas sus plumas. Pero en los días del señor obispo, los dramas nada tenían ya de pecaminosos, y por tanto no había para qué prohibirlos. Aducía el señor obispo como prueba que Lope escribió comedias a pesar de haber vivido tan reformado en sus postreros años, ordenándose de sacerdotes lo asentado y sesudo desedado. El señor obispo no podía ver el curioso libro del señor Asenjo Barbieri sobre los últimos amores del gran poeta, pues si no, ya hubiera visto con dolor a dónde fueron a parar el asiento y el seso de que habla. Pero de todos modos, el razonamiento de don Fray Gaspar de Villarroel era irrefutable. Lope hizo comedias a vista del arzobispo de Toledo, del nuncio de su santidad y el Consejo Supremo de Castilla, y no es de suponer que personas tan santas lo hubieran sufrido si las comedias fuesen pecado. Otro argumento más poderoso aún añade el señor obispo. Nuestros católicos reyes, dice, tienen en su salón comedias cada martes. Ergo ni el componer ni el representar, ni el oír comedias es pecado. Unos amores honestamente referidos, concluye su señoría ilustrísima, no inducen a pecar juicios cuerdos. Sin embargo, el señor obispo, con cierta apariencia de contradicción, gustando mucho de las comedias, aborrecía a los farsantes y los llamaba canalla y gente perdida. No podía elogiarlos aunque quisiese, y él mismo cuenta que en sus mocedades, hallándose en Madrid, predicó en la iglesia de San Sebastián un sermón en una función que los farsantes costeaban, y que los trató tan mal que los curas de la parroquia le dieron por baldado para su púlpito y los de la cofradía estuvieron a punto de apedrearle. Esta ojeriza contra los comediantes inclinaba además al señor obispo a amonestar a los padres y a los maridos para que no llevasen al teatro a sus hijas y mujeres, por donde el espectáculo debía ser para hombres solos. Las mujeres se exponían mucho oyendo comedias. En apoyo de esto contaba el señor obispo un caso ocurrido, a lo que parece, en Lima, y en que él había intervenido. Una miserable tragedia de cierta doncella principalísima. Crióse sin madre, y colgó su padre en ella grandes esperanzas. Tenía 100.000 ducados que darle de dote. Fue una comedia, y aficionóse a un farsante. Desatóse el listón de una jerbilla, y envióselo con su criada, y díjole de parte de su señora, que en la primera comedia que representara se le pusiera en la gorra. Estimó el favor de la dama, pero temió por su vida. Perseguíale ella, pidióme consejo, di el que debía, pero vencieron la codicia y la hermosura. Hazte cargo de lo que sucedería siendo joven y guapo el farsante, y la doncella tan determinada y fogosa que le envió de buenas a primeras la cinta de sus zapatos o botines. De todos modos, yo hallo cruel que el obispo de Villarroel condenase a las mujeres a no oír comedias, porque oyéndolas había pecado una, pero aun así Villarroel fue el menos severo de los obispos. Otro hubo, don Manuel de Alday, cuya rigidez impidió que se fundase en Chile teatro permanente, en el año de 1778. El señor Alday afirmaba que, según la mayoría de los teólogos, era pecado mortal el asistir a las comedias. Con tan firme oposición, y en una colonia sumisa y obediente a la tutela de la autoridad eclesiástica, no era posible que el teatro floreciese. Aun así, hubo varias representaciones con ocasión de grandes fiestas y solemnidades, señalándose entre todas las que tuvieron lugar en 1693, para celebrar el casamiento del nuevo presidente, don Tomás Marín de Poveda, con la señorita peruana, doña Juana Urdánegui, hija del marqués de Villafuerte. En esta ocasión se dio en Chile el primer drama escrito allí, titulado El Hércules chileno. Con todo, la oposición, según hemos dicho, de la autoridad eclesiástica, que hasta por motivos económicos prohibía las representaciones a fin de evitar gastos de trajes y galas, en un país entonces pobre, no permitió que la afición al teatro creciera y diera fruto. Las representaciones dramáticas siguieron haciéndose muy de tarde en tarde y con lamentable pobreza y falta de medios, sin decoraciones, sin vestuario y con actores improvisados. En 1778 hubo un empresario que formó compañía de actores para representar autos, y dice un autor, describiendo estas representaciones,
que algunos mulatos notables por desplante estaban vestidos de casacas, como los oficiales de la guardia del gobierno, para representar a los Reyes Magos, a Herodes y a Pilatos, y 2 o 3 mujeres, más recomendables por su locuacidad que por la cultura de sus maneras, se habían cubierto de vistosas sayas para desempeñar los papeles de Santa Ana, de Santa Isabel y de la Virgen María. No es muy de extrañar esta falta de exactitud histórica en la indumentaria. De principios de este siglo he oído yo contar a testigos oculares haber asistido en ciudades de esta península a la representación del Maestro de Alejandro y haber visto a Aristóteles de abate, con traje negro, chupa y calzón corto, zapato de villa de plata, capita y tricornio. Todavía se infiere de lo citado un no pequeño progreso en el arte escénico de Chile en 1777. Ya entonces representaron mujeres, cuando era lo común que para los papeles de mujeres sirviesen muchachos. En suma, durante casi todo el tiempo del régimen colonial, ni floreció ni pudo florecer el teatro en Chile. Para divertir al público y proporcionarle espectáculos, había otras 3 o 4 cosas más fáciles de hacer, y que se hacían más a menudo a despecho casi siempre de los obispos, en extremo celosos de la moral de sus ovejas. Estos otros espectáculos, que agradaban en Chile, y a los que la gente acudía con entusiasmo, eran las corridas de toros, que después de la independencia prohibió perpetuamente el Congreso por la ley de 1823, las chinganas y los retablos de nacimientos, contra los cuales, a pesar de ser tan religioso el asunto, se estrelló también el obispo Alday, y los prohibió bajo pena de excomunión mayor, porque aseguraba y lamentaba que, merced al agolpamiento y apreturas de los muchachos sujetos de uno y otro sexo que acudían a ver los nacimientos, sobrevenían 1000 desmanes. Las mismas corridas de toros habían dado motivo a quejas semejantes, porque terminada la función y ya de noche, hombres y mujeres, ellos embozados y tapadas ellas, se acogían debajo de los tablados provisorios con el pretexto de tomar dulces, refrescos o licores, de lo que resultaban escenas poco edificantes. Las corridas de toros tenían, además, otro grave peligro, no habiendo circo a propósito. Era frecuente que los toros bravos se escaparan, causando no pocos males, pues no siempre hacía Dios un milagro para salvar a la gente, como el milagro que se cuenta en la vida del venerable siervo de Dios, Fray Pedro Bardesi. Este Fray Pedro detuvo un toro que corría furioso por las calles de Santiago, se arrancó una manga del hábito y se la puso al toro en el hocico, y el toro se hincó de rodillas para venerarla y besarla. Y entonces acudieron los de la plaza y lo ataron y se lo llevaron sin resistencia, como si fuese un cordero. La otra gran diversión que suplía el teatro, y que más tarde compitió con él y pugnó por vencerlo, fue la diversión de las chinganas. Eran reuniones donde se bailaban los preciosos bailes del país, y singularmente la zamacueca. Pero el tratar de esto requiere detención, y lo dejo para la carta siguiente.